El narrador de cuentos o el cuentacuentos fue una serie muy popular de televisión británica creada y producida por Jim Henson en 1987. Este viejo personaje sentado al lado de una chimenea en compañía con su perro parlante contaba una serie de cuentos variados, pero con temas universales propios del folclore y de la tradición de los cuentos de hadas. Recordemos que las historias han sido parte de la vida humana desde el principio de los tiempos, de tiempos inmemorables. Utilizamos historias para dar forma a nuestra realidad, transmitir conocimiento y hasta explicar el mundo que nos rodea. Las historias se pueden utilizar para ilustrar nuestras creencias, compartir nuestros valores y también capturar la propia historia. Asimismo, utilizamos historias para dar sentido a nuestras vidas, explorar ideas y construir nuestras relaciones. Y quiero coger esta imagen del narrador, ya que muchos ignoramos que todos tenemos un narrador de cuentos interno. Va a ser este el que nos contará, no historias maravillosas creadas para entretenernos como si de un cuento de hadas se tratase, sino contará nuestras propias historias, que dará forma a nuestro mundo interior y, como comprenderemos, también al exterior, siendo el personaje principal nosotros mismos. El objetivo ya no es, como dije, entretenernos o maravillarnos frente a una historia de fantasía. El objetivo ahora es muy puntual: mantenernos con vida. El objetivo es la supervivencia. Las historias que nosotros nos contamos está llena de elementos realistas. La experiencia obviamente ya pasó, sea cual haya sido, y ello quedó grabado de manera muy subjetiva en nuestra memoria, en nuestra mente. Esta narrativa se basa en nuestras creencias, nuestros valores, nuestras propias experiencias, y puede dar forma, como dije, a la manera en cómo vemos el mundo y la forma en que interpretamos los eventos. Nuestras historias pueden proporcionar una sensación de continuidad y significado en nuestras vidas, pero también pueden limitarnos si se vuelven demasiado rígidas o demasiado estrechas. Nuestro narrador interno, al contarnos las historias, se valdrá de nuestra memoria y de todos los datos reales o realistas que pueda relacionar, ya que le encanta relacionar ideas. Para desarrollar nuestra historia, sea de amor, de felicidad, nuestra historia de éxito, de pérdida o dolor, él construirá los hechos en nuestra mente para dar explicación a lo sucedido y mantenernos, según él, seguros. Estas historias pueden dar forma a nuestras percepciones, actitudes y comportamientos. Y de la misma forma, cómo estas percepciones y creencias se materializan en nuestras vidas. El problema de las historias no son las propias historias en sí, sino lo que ellas generan. Estas van a ir muy unidas a una emoción o un sentimiento. No existe, y repito, no existe ninguna historia contada que tú puedas recordar que no la unas a una emoción. La historia nos podría hacer reír a carcajadas cada vez que la narramos o la contamos, y cada vez puede ser incluso con más intensidad. O podría hacernos llorar durante horas, lamentándonos el por qué me ha tocado vivir tal situación de dolor, repitiéndose esta historia una y otra vez, empujándome a un pozo de dolor y de tristeza. Nuestras mentes crean historias juntando fragmentos de información significativa que hemos experimentado o hemos escuchado, combinándolos en una narrativa coherente y quizás para nosotros llena de sentido. A menudo usamos nuestros recuerdos, imaginación y emociones para crear historias que dan significado al mundo que nos rodea. También usamos el lenguaje para
describir y explicar nuestras historias, lo que nos ayuda a entender mejor nuestras experiencias. Las historias de este narrador interno tendrán una importancia significativa en nuestro presente, porque será el que denote nuestras emociones y cualifique nuestra realidad actual. Estas historias están muy entrelazadas con nuestras creencias, como dije, donde estos podrían traducirse como los verbos de nuestras narrativas. Son los que nos van a decir qué hacer y qué no hacer en el día a día. El problema de muchas de nuestras historias es que no tienen asidero en el mundo real. Sí, cuentan con elementos de nuestra realidad y nuestra memoria, pero no narran toda la historia de una forma que nos convenga muchas veces. A ellas las tomamos como verdades que no se pueden negar y que cuentan de manera real, entre comillas, y objetiva, también entre comillas, la historia de dolor de nuestras vidas. Mientras estas historias sigan teniendo poder, será difícil salir, como lo llamo, de la rueda del hámster. Nos veremos atrapados en un constante sufrimiento y dolor cada vez que escuchemos la historia que nuestro propio narrador nos cuenta. Ahora, ¿esto se puede cambiar? Claro, se puede cambiar. En palabras simples, quitándole todo el poder al narrador para después contarnos de manera distinta la historia. Cruzar el puente centra su método en dos elementos principales. Uno es que conozcas cómo sucede y dos, qué puedes hacer para que no suceda. Al conocer el origen de tus historias y cómo ellas se construyen para supuestamente cuidarte, podemos manejar de manera más realista el dolor ante la pérdida para que éste no se exacerbe ni se exagere. Es importante ser conscientes de las historias que nosotros nos contamos, estar abiertos a cambiarlas y adaptarlas según sea necesario, ya que al entender las historias que nos contamos a nosotros mismos y trabajar activamente para crear historias nuevas y empoderadoras, podemos reconstruir la vida que queremos vivir. La plena atención puede ayudarnos a cambiar las historias que nos contamos, al crear una mayor conciencia de nuestros pensamientos y las narrativas que construimos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Y esto nos va a ayudar de una manera directa a tener mayor conciencia de los patrones de cómo pensamos, volviéndonos observadores de nuestros pensamientos recurrentes y limitantes que accionan nuestras emociones. Poder reconocer el pensamiento distorsionado, porque estas distorsiones a menudo contribuyen a la autoconversación negativa o a las historias que nos contamos a nosotros mismos que son inútiles, inexactas e hasta irracionales. Ganamos la capacidad de elegir conscientemente las narrativas que nos contamos a nosotros mismos. En lugar de aceptar automáticamente historias negativas y de dolor, podemos elegir intencionalmente narrativas que sean empoderadoras, realistas y alineadas con nuestros objetivos y nuestros valores. Siguiendo este método por una serie de pasos, van a impedir que tú puedas darle poder a esas historias y que te identifiques con ellas. Recordemos, por ejemplo, en el duelo, las últimas experiencias con nuestros seres queridos son las que nos marcan mucho más, son las que más vienen a nuestros recuerdos y hacen que se estruje nuestro corazón. ¿Dónde están las experiencias positivas vividas, los buenos recuerdos, las memorias maravillosas, las narrativas de éxito, los momentos de pasión compartidos? Parece como si hubieran sido borradas de un zarpazo. El problema no es solamente la ausencia de la persona, que desde ya es un gran dolor el cual tenemos que enfrentar. Muchos hasta podemos comprender que ya no están. El problema mayor es que nos cuesta conectar algo positivo con aquello que ya no está. Pareciera que nos hemos quedado ciegos y no podemos ver
más allá del dolor, que cada vez se torna mayor y sin salida. Todos tenemos nuestras historias y narrativas para ayudarnos a explicar nuestras vidas de éxitos o de pérdidas. Estas narrativas nos ayudan a tener un por qué nos pasan las cosas. Pero por otro lado, si nuestras mentes no fueran capaces de crear historias, sería mucho más difícil dar sentido al mundo que nos rodea. No seríamos capaces de enfrentar nuestras propias experiencias y no podríamos hacer frente a situaciones difíciles. También seríamos incapaces de comunicar nuestras ideas y experiencias a los demás, ya que las historias son una herramienta poderosa para expresar nuestros pensamientos y sentimientos. Yo, lastimosamente, no puedo sacar al narrador de tu cabeza para que deje de crear historias. Pero en lo que sí puedo ayudarte es a que sepas escoger en cuáles historias creer y cuáles no. Sígueme para juntos cruzar el puente.